Hola seguidores de mi Rey y amado Padre Celestial. Dios me ha dado la oportunidad de crear este canal para tener diferentes temas sobre el manual de vida, la Biblia, como ya casi todo el mundo la conoce. Hoy el tema, que es de la armadura de Dios, será la primera parte, sobre el calzado del Evangelio de la Paz. Antes de empezar, oremos para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Me presento, soy la Grey del Señor. Padre, amado todopoderoso, que llegue a toda la persona este mensaje. La gracia y paz de parte de nuestro Dios, Padre y Señor Jesucristo. Que Dios nos fortalezca en el Señor con la fuerza de su poder. Revistámonos de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. En Cristo Jesús. Amén. El calzado del Evangelio de Paz. En Efesios 6, Pablo menciona el tercer elemento de la armadura de Dios, el calzado, símbolo del elemento de paz. ¿Para qué sirve el soldado romano el calzado? ¿Cuál era el propósito espiritual? Como primer detalle, el calzado comenzó ya que Pablo, iba a arriesgar su vida por Jesús. Aunque todos los apóstoles le dijeron que no lo hiciera, Pablo siguió con su fe. Pablo estuvo dispuesto a enviar el evangelio donde Dios lo enviara, ya fuese que lo mataran. Calzado con el evangelio de paz. En este texto aprenderemos por qué el calzado es tan importante tenerlo puesto antes de entrar al campo de batalla. ¿Cuál es el propósito del calzado? Imagínense a un soldado con toda la armadura, excepto el calzado. Nos imaginamos algo raro, pero sin el calzado, entrar al campo de batalla nos podría tener un pequeño problema: las piedras y las ramas. Con el pie descubierto nos puede infligir mucho dolor, y lo que quiere hacer un soldado es preocuparse por el combate. En resumen, el calzado nos permite pisar libremente. Ahora se los dejo con la hermana Grey del Señor. ¿Cuál es el Evangelio de la Paz? Hay evangelios diferentes en la Biblia. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad o problema. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Parecen iguales, pero no lo son. El Evangelio del reino habla del reino de Dios, y el Evangelio del reino de Dios habla de cómo Dios ve su reino. Ahora sigamos con las citas bíblicas. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicamos si no fuéramos enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que buscan la paz, de los que anuncian las nuevas del Evangelio del Reino. En el Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, en el Evangelio de la paz. Estas son algunas de las descripciones que acompañan la palabra del Evangelio a través de nuestro testimonio, a través del Nuevo Testamento. Pudiera decirse que todos estos adjetivos calificativos indican que la Biblia presenta múltiples evangelios. La palabra griega traducida como evangelio significa simplemente buenas noticias. Esto hace seguir la siguiente pregunta. Las buenas noticias de que la primera descripción usada en los evangelios es el evangelio del reino. Resumen, las otras cosas, las buenas nuevas del reino de Dios, incluye las noticias de Jesucristo, el Rey, y su plan de salvación para toda la humanidad, en que se relacione el evangelio de la paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, ahora vamos a hablar la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio del reino de Dios. Vamos a empezar con el evangelio del reino de Dios. Como aquí ven, se lo voy a dictar desde el teléfono. Jesús observa todo lo que le rodea y ve cosas que no le gustan, porque impide ser feliz a las personas. Pero Él tiene el secreto de la felicidad eterna. Convertir el mundo en el reino de Dios. En esta presentación leeremos las enseñanzas de Jesús sobre el reino. Bueno, ahora lo que dice la Biblia acerca del evangelio del reino. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el evangelio del reino. Mateo 4:23, Mateo 1:14. La palabra evangelio proviene de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias, como ya lo dijimos. Entonces Jesús estaba predicando las buenas noticias acerca del venidero del reino de Dios. Bueno, aquí nos despedimos la Grey del Señor y yo. Bye. Bye bye.